Gracias, presidenta. Buenas tardes, ministro. Sí, en primer lugar, me llamó la atención cuando leí su afirmación en la comisión del Senado, que hoy reiteró alrededor de que no hay una cantidad extraordinaria de despidos. Creo que, en primer lugar, hay que tener en cuenta que la prohibición de despidos que se estableció es muy limitada. Nosotros planteamos inclusive que fuese retroactiva. Cuando fuimos a la reunión de los presidentes de bloque con el presidente, allí nos dijeron que no hacía falta y después, al ver la cantidad de despidos de trabajadoras y trabajadores, se tomó una medida que es muy limitada y que a nosotros nos llegan todo el tiempo información de múltiples empresas donde están despidiendo. Y hay algo que usted aquí no ha mencionado, que es la cantidad de trabajadores no registrados que están siendo despedidos. Es decir, no hay un registro, pero tampoco hay una medida de parte del Ministerio, del Gobierno. Por ejemplo, nosotros hemos presentado proyectos anteriormente, pero que se podrían utilizar, que a simple denuncia del trabajador, sea personalmente o a través de un telegrama, pueda ser resguardado ese trabajador o esa trabajadora que está en una situación de mayor indefensión porque no está registrado. Es decir, se invisibiliza un sector que está siendo despedido en masa, ministro. Yo no sé si usted quizás no tenga esa información, es raro, pero en masa están siendo despedidos trabajadores informales no registrados en nuestro país, que son un gran porcentaje de trabajadoras y trabajadores. También quería plantear que hay un elemento que usted señaló en relación al artículo 3 del decreto donde se plantea la prohibición de despido, donde exceptúa el 223 bis de la ley de contrato de trabajo. Allí, digo, es muy claro, digo, porque el gobierno, mientras en el decreto de la cuarentena había establecido que todos los trabajadores y trabajadoras iban a tener licencias pagas al 100%, aquí en ese artículo se plantea la posibilidad que a través de un acuerdo, es decir, en muchos lugares directamente se impone la dictadura patronal de facto, de los despidos, de las rebajas salariales, donde los trabajadores no les queda otra que recibir lo que se les paga. Hemos recibido múltiples denuncias, pero es una invitación que hace directamente el gobierno a través de este decreto a las suspensiones con rebaja salarial. Hemos tenido denuncias de trabajadoras y trabajadores de comidas rápidas, que queremos saber qué pasó con esas denuncias de McDonald's, de Burger King, etcétera, etcétera. Muchísimos trabajadoras y trabajadores que han cobrado 3.000 pesos en marzo. 3.000 pesos, ministro. O sea, yo creo que la situación sí es extraordinaria y es muy grave. Entonces, quería en relación a esto preguntarle cómo opina que ha actuado en relación a esto, porque, insisto, es una invitación y más teniendo en cuenta que se prohíbe la actividad sindical y que en muchos sectores los sindicatos están conducidos por aquellos que están hace más de 30 años atornillados a sus sillones y que son prácticamente voceros de las patronales que quieren aprovechar esta emergencia y esta pandemia para quitarle derecho a los trabajadores y a las trabajadoras, rebajando los salarios, despidiendo masivamente, bueno, como lo hizo Techín, más allá del discurso, digo, y eso creo que es elocuente, de los discursos en la televisión del presidente. Después el ministerio avaló el despido de más de 1.500 trabajadores que ha hecho Techín, ¿no? Entonces, bueno, sí, ya voy terminando. Por último, quería consultar también, porque me llega información desde Mendoza, donde trabajadores vitivinícolas que son mayores de 60 años, es decir, el grupo de riesgo por excelencia, han sido convocados por los empresarios a trabajar y quería saber qué piensan hacer frente a esta situación. En varios casos salió el tema Techín-Wokra y la provisión de los despidos. La realidad es que en el caso de Techín-Wokra eran obras privadas que hacía tiempo que estaban suspendidas, estaban regidas por la ley 2250 del Convenio Colectivo de la Construcción. Las extinciones de los vínculos fueron bastante anteriores al dictado del decreto de provisión de los despidos, y ustedes saben que la ley 2250 no tiene un sistema indemnizatorio de despidos, sino que cuando la obra está parada determinado tiempo, lo que hacen es se extinguen los vínculos y los trabajadores pasan a cobrar el fondo de desempleo. Ese es un tema legal. Nosotros igualmente, pese a que en la formalidad no había una infracción a normas básicas, dictamos la conciliación obligatoria porque entendimos que había una afectación al conflicto social, porque normalmente lo que suele hacerse en estos casos, donde son obras importantes con una gran cantidad de trabajadores,
El modo de salida de los trabajadores es acordado razonablemente con el sindicato, negociado, pactada la reincorporación de los trabajadores cuando la obra se reinicia. Hay todo un procedimiento que en este caso no se había seguido y por eso llamamos a una conciliación obligatoria. Luego de la conciliación obligatoria, la realidad es que lo que se hizo es lo que se hace normalmente con estas obras, que es pagar un tiempo más a los trabajadores, garantizar la reincorporación, garantizar la asistencia a la obra social por un tiempo para que puedan seguir teniendo cobertura, y es la práctica normal y legal de acuerdo a lo que está previsto en la ley 2250. O sea, la realidad es que no están dentro de la ley de contrato de trabajo, sino que tienen un estatuto específico que esto lo prevé. En cuanto al uso del 223 bis, o sea, hay un montón de preguntas. Por ahora no estamos viendo, primero, por ahora no estamos viendo que haya una inundación. Es probable que vaya a ser muy usado si el aislamiento social preventivo obligatorio con bajo nivel de actividad económica vaya llevando a las empresas a quedarse sin recursos, sin ingresos por no estar trabajando, y entonces es probable que esta figura empiece a aparecer. Es una figura que prevé la participación sindical. O sea, la realidad es que creo que hay garantías en cuanto a la participación del sindicato de actividad y por supuesto, necesita la homologación de la autoridad administrativa. A veces será la autoridad administrativa laboral de la nación, a veces será la autoridad administrativa laboral de las provincias. Creemos que es un mecanismo que permite en determinadas cuestiones mantener el vínculo, que es lo que queremos. Queremos que se mantenga el contrato de trabajo. Si de común acuerdo los representantes de los trabajadores con la empresa y con la homologación de la autoridad administrativa logra una solución transitoria en donde lo que pagan es una compensación remuneratoria porque la empresa está sin actividad, o sea, no está funcionando, nosotros creemos que es una herramienta razonable. En cuanto a qué pasa cuando el despido producido en violación del decreto del DNU que sacamos es nulo, con lo cual no tiene efectos, carece de efectos. O sea que no es que despidió y no tiene efectos, así que va a tener que ser reintegrado y si va a la justicia va a volver a ser reintegrado porque claramente es una norma clara, simple, que dice que el despido carece de efectos. Respecto al trabajo negro en la Argentina, tiene una historia larguísima. E insisto, es una figura muy rara, es una figura con muy heterogénea y no es simplemente un trabajador no inscripto. Así que sí tenemos vocación de abordarlo, va a haber que trabajar en un montón de cosas, porque insisto, es una figura bastante difícil de abordar porque no es una figura única. Hay trabajadores que son como todos los trabajadores, pero simplemente no están inscritos, hay cuentapropistas, hay informales, hay un montón de cosas ahí que no es fácil agruparlos, es un error agruparlos en una sola categoría. Cada vez que quisimos agruparlos en una sola categoría, nunca lo pudimos resolver. Así que va a haber que separarlos, y la verdad que va a ser un trabajo arduo, difícil, que me parece que no es para esta semana. No está prohibida la actividad sindical, o sea, lo único que hemos hecho es, no se pueden realizar asambleas. O sea, la verdad es que sería un atentado a la salud pública hoy que juntemos 200 personas en un salón. En el mundo pasa esto. No se puede, estamos haciendo el aislamiento preventivo obligatorio, o sea, no quisimos violar la libertad sindical. Quisimos nada más evitar que se junten 200 personas en un salón y haya como consecuencia de esto un contagio masivo. Estamos hablando de días, no estamos hablando de años. Estamos hablando de días en donde no se pueden realizar ese tipo de asambleas. El tema de la protección de los trabajadores no registrados. Y sí, la verdad que tenemos problemas con la protección de los trabajadores no registrados porque precisamente es un universo que está fuera de la registración. Tenemos que trabajar en ver cómo avanzamos a un mecanismo de formalización del tema ese. En el caso de las comidas rápidas, el Ministerio de Trabajo fue claro que le dijo que no podían aplicar una cláusula del convenio que tenían prevista porque tenían que ir a un procedimiento acordado con el sindicato y en ese conflicto estamos tramitando.